¿Qué tal amigos? Mi nombre es Arturo Silva y en esta oportunidad vamos a hablar sobre las religiones monoteístas, es decir, aquellas religiones que creen en un solo Dios. Antes de empezar la presentación, vamos a hacer unas preguntas introductorias. ¿Cuál es el origen y significado de cada una de estas religiones? ¿En qué consiste su doctrina o filosofía? ¿Cuáles son sus símbolos? ¿Y qué influencia tienen en el mundo? Vamos a empezar por la religión más antigua, el judaísmo, la cual tiene su significado o su origen en la tribu de Judá. Su símbolo más importante es la estrella de David. ¿Por qué David? Porque David viene a ser el primer rey. El judaísmo se remonta al Antiguo Testamento, cuando el Dios de los judíos, o sea, Yahvé, le encargó a Noé construir un arca para salvar ahí a las especies animales que existían junto con su familia. Tienen ahí el mapa de la cultura hebrea cuando migran desde la ciudad mesopotámica de Ur, pasando por varios lugares hasta llegar al delta del río Nilo, en que fueron ahí cautivos de los egipcios durante 400 años en condición de esclavos, hasta que en el siglo XVIII a.C. fueron liberados por Moisés cruzando el Mar Rojo y llegar así hasta la tierra prometida. Ahí tienen a Moisés con las tablas de la ley, ¿no? Cuando recibe el decálogo, porque había tenido una visión de Dios, ¿no? En forma de una zarza ardiendo. Ahí tienen cuando cruza el Mar Rojo, así hasta la tierra prometida. Los símbolos más importantes, aparte de la estrella de David, tienen ahí el pez, que junto con el pan simbolizan la Eucaristía, ¿no? Tienen también la menorá, que es un candelabro de 7 espacios, que simbolizaría los 7 arbustos que tendría la zarza que, que se le aparece a Moisés. Su tradición, su doctrina está en la Torá, ¿no? Que viene a ser las tradiciones, hábitos, ¿no? Que básicamente consiste en la caridad, ¿no? En que deben tener para conocer así a su Dios Yahvé. Su texto sagrado es el Talmud, en donde tienen ahí varios libros recopilados, entre ellos el Pentateuco, ¿no? Que viene a ser el Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números. Su ciudad sagrada, Jerusalén, en donde hacen oración, está en el Muro de las Lamentaciones. Una persecución que sufrieron atrozmente en el siglo XX fue en la Segunda Guerra Mundial por los nazis alemanes. Pero los judíos tienen una gran influencia en la economía mundial, en diversos sectores empresariales, como en los bancos, en los negocios de comida rápida, en los negocios de productos de belleza, en los medios de comunicación, como las redes sociales, en la fabricación de armas también, ¿no? Porque a veces están en guerra con otros países. Vamos a hablar ahora del Islam. Islam significa sumisión, ¿sí? Su símbolo viene a ser la media luna con una estrella. Es la representación de su dios Alá, que es tiene ahí una representación omnipotente, ¿no? De creador. Tienen ahí el mapa de la expansión de los musulmanes en el siglo VIII, ¿sí? Que se expandió por Asia Menor, Medio Oriente, el norte de África y la península ibérica, ¿no? Tienen ahí su texto sagrado, que es el Corán, y su profeta, que es Mahoma. Su doctrina consiste básicamente en que no hay Dios más que Alá.
tienen también como principios, ¿no? La caridad, la oración, el ayuno, ¿no? Y hacer una peregrinación por lo menos una vez en la vida, que deben ir a la Meca, que se ubica actualmente en Arabia Saudita. Los aportes son importantes, ¿no? Como el arco árabe. La primera universidad fue musulmana, ¿no? Pero acá hay que decir algo muy importante, en que el conocimiento que proferían ellos era de tendencia panteísta. ¿Qué significa? Que no diferenciaban lo que era conocimiento de lo que no era realmente conocimiento. También tienen una representación de uno de sus textos literarios más importantes, que viene a ser Las Mil y Una Noches, y un castillo medieval en, en España, que tuvo bastante influencia en ese país, ¿no? Durante la Edad Media. Una de las maravillas del mundo es el Taj Mahal, que como pueden ver ahí, una belleza arquitectónica, pero algo negativo, ¿no? Fíjense, la mujer no tiene los mismos derechos que el hombre, por lo que tiene que estar tapada o semitapada. Por lo menos el cabello no se le puede ver, ¿no? Y hay casos en los que tienen que usar burka, como el que está en el extremo de la derecha, ¿no? En donde apenas, ¿no? Se le notan los ojos, o sea, ni los ojos se le debe ver, ¿no? Según su creencia, ¿no? Un aporte importante a la lengua española son los vocablos o palabras de origen árabe, ¿no? Como por ejemplo alcohol, almidón, almohada, almuerzo, alcachofa, etcétera. Otro de sus principios doctrinarios viene a ser la yihad o guerra santa, como pueden ver ahí, que a los niños se les adoctrina desde muy tierna edad en el uso de las armas, porque según su creencia, y ojo, está en su libro sagrado, en el Corán, que se debe matar al infiel, que todo aquel que deja el Islam, ¿sí?, debe ser asesinado. Algo contradictorio, ¿no? Estos países en su mayoría tienen altos índices de pobreza, pero se dedican también a fabricar armas nucleares, lo que es costosísimo y altamente peligroso. Incluso las mujeres también son entrenadas en la guerra. Vamos a hablar ahora del cristianismo. El cristianismo viene a ser la religión de los cristianos. Como pueden ver ahí, la imagen de Cristo entronizado, ¿no? Y el símbolo de los cristianos es la cruz. Dios, que son tres personas, pero un solo Dios, ¿no? Es la Santísima Trinidad, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El cristianismo ha tenido mucha influencia en todos los aspectos de la vida, ¿sí? Principalmente en el arte, ¿no? Ahí tienen, por ejemplo, una pintura del Trecento, eh, cuyo autor es Frangélico, que titula La Anunciación, cuando el ángel Gabriel se le presenta a María y le anuncia que iba a ser la madre de Dios. Este cuadro ya es de Leonardo da Vinci y es la última cena, pero lo más importante aquí es que se recuerda cuando Cristo funda su iglesia, encargándole a Pedro la misión de liderarla, diciéndole, ¿no? Pedro, tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero Cristo
murió en la cruz y fue una muerte de mucho sufrimiento, flagelaciones, insultos, muchas torturas, ¿no? Pero acá, esta cruz, que viene a ser una obra artística de Giotto, se ve una belleza con técnicas de, de simetría, ¿no? En la que hay que usar bastantes conocimientos matemáticos, ¿no? Para la época, ¿no? Eh, eh, del, para la época del Renacimiento, bastante avanzada, ¿no? Esta obra de escultura viene a ser del artista Miguel Ángel Buonarroti, que es la Piedad de María, en la que se ve pues, ¿no? a la madre con una gran pena y tristeza, ¿no? Por la muerte de Cristo, su hijo. Pero acá lo más importante es que Cristo nos deja a María, su madre, ¿no? Nuestra madre, ¿no? Y pues María es también madre nuestra en la fe. Pero lo más importante del cristianismo es que Cristo no es un Dios muerto, no es un Dios que se quedó en la tumba, es un Dios que resucitó. Y eso es algo importantísimo acá, porque en ninguna otra religión, ¿sí? En ninguna otra creencia se ha podido ver esto, no se ha podido comprobar esto, que alguien que haya que resucitado de la muerte, no solo en alma, sino también en el cuerpo, ¿no? Porque hay otras religiones que postulan la reencarnación, que no es lo mismo. La reencarnación es que el alma resucita, perdón, el alma retorna en otro cuerpo. Acá Cristo resucitó en cuerpo y alma. Y asciende al cielo, ¿no? Y de esto hay testimonios tanto de personajes cristianos como de no cristianos. La venida del Espíritu Santo, en la que eh, por medio de lenguas de fuego eh, viene sobre los apóstoles y ellos pudieron hablar en diferentes lenguas, ¿no? Para que la gente le entienda, ¿no? Algo muy importante que nos dejó Cristo, ¿no? Es la Eucaristía, ¿no? Para celebrarla en memoria suya. Nuestro texto sagrado, que es la Biblia, ¿no? En que está no solo el Antiguo Testamento, sino también el Nuevo Testamento, ¿no? Donde está la palabra de Cristo. El cristianismo, como les decía, tiene bastante influencia, ¿no? Principalmente en el arte, ¿no? Esta obra viene a ser los frescos de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel Buonarroti, y acá tienen escenas bíblicas, como por ejemplo la creación de Adán, la expulsión del paraíso, etcétera. Y la universidad en Europa, que fue un aporte cristiano, ¿no? Esta universidad viene a ser la de Santiago de Compostela, en España. Eh, lo importante acá es que la universidad que hicieron los cristianos, que tenía la orientación cristiana, es que se le dio rigor al conocimiento científico, ¿no? Tenía un rigor científico, ¿no? A diferencia de los musulmanes, cuya universidad profesaba un conocimiento panteísta. Tiene también la educación, que fue un aporte importante, ¿no? Del cristianismo, ¿no? En el sentido de que se enseñaba estas materias con rigor científico, ¿no? Por ejemplo, la lógica, ¿no? La dialéctica, retórica, la filosofía, la teología. En la arquitectura también, ¿no? Tienen, por ejemplo, esta catedral
de estilo gótico. Tienen acá el frontis de la Catedral de Colonia, ¿no? En donde se puede ver no solo a Dios y a la Virgen, sino también a los santos. Tenemos santos importantes, ¿no? En el cristianismo, ¿no? Como por ejemplo San Agustín de Hipona, ¿no? San Antonio de Padua, el Papa Juan Pablo II, Santa María Goretti, la Santa de la Pureza, Santa Juana de Arco, la patrona de Francia, San Antonio de Padua, perdón, San Francisco de Asís, y Santo Tomás de Aquino, ¿no? Acá en América, ¿no? También tenemos importantes, ¿no? Y más que todo en el Perú, Santa Rosa de Lima, que fue la primera santa de América, San Juan Macías, también peruano, San Martín de Porres, ¿no? Que siempre se le representa con su escoba. Y una labor importante también del cristianismo, no solo en la educación, sino también en otras áreas, ¿no? Como por ejemplo en la filosofía, en la teología, en la poesía, incluso en la política, ¿no? Tienen ahí que las órdenes, ¿no? Como por ejemplo los jesuitas, que tuvo una labor importantísima, ¿no? En la Plaza del Vaticano, ¿no? La sede del cristianismo, cuando está llena. Pero acá también lo más importante es que el cristianismo, los cristianos estamos llamados a ser luz del mundo, de llevar el evangelio, la luz del mundo en todos los aspectos de la vida a todas las personas de todo el mundo, ¿no? Principalmente a los que sufren, a los que están enfermos, a los que están en pecado, en la medicina, en la agricultura, en el banco, en la ingeniería, en la tecnología, en la educación. Y el cristianismo, a diferencia de cualquier otra religión, defiende la dignidad humana desde antes del nacimiento, desde la concepción, hasta la muerte, ¿no? Pasando por la vejez y ancianidad. De más está decir que defiende también la familia como institución natural. Pero el cristianismo es una religión perseguida. Acá vemos cómo eran martirizados los primeros cristianos. Otra época viene a ser la del despotismo ilustrado, en donde desterró al cristianismo, a la religión, ¿no? De todos los aspectos de la vida, ¿no? Y postulaba un laicismo de Estado, principalmente en la educación, donde tenía bastante presencia el cristianismo. La Revolución Francesa, que tuvo una connotación especialmente anticristiana, la Segunda Guerra Mundial, que asesinó no solo a judíos, sino también a cristianos, el comunismo soviético o ruso, donde se asesinaron más inocentes que en toda la Primera y Segunda Guerra Mundial juntos. Ahí tienen al Papa Juan Pablo II, que tuvo una labor importantísima para que se disolviera el socialismo, y su líder, Mikhail Gorbachev, líder de la Unión Soviética. Y en venganza quisieron matar al Papa Juan Pablo II. Ahí tienen cuando dieron, ¿no? Pero ahí no terminan las persecuciones contra el cristianismo. Actualmente vemos cómo iglesias, templos cristianos son quemados, incendiados, destruidos. Ahí tienen la catedral de Chartres, por ejemplo, cuando fue incendiada, ¿no? Chartres en Francia, ¿no? Otro templo cristiano. Vamos a ver las religiones en el mundo.
Tenemos pues que el cristianismo es la religión, ¿no?, que tiene más fieles en realidad, ¿no? Se profesa prácticamente en toda América, Europa, ¿no?, parte de Asia, en Australia y el sur de África. Le sigue el Islam, ¿no?, que se profesa en este Medio Oriente, en Asia Menor, en el norte de África, y el judaísmo, que tiene una pequeña porción, ¿no?, que se profesa en Israel, en algunos países de Europa y en Estados Unidos. Pero ¿qué semejanzas tenemos las diversas religiones? ¿No? La primera semejanza es que las tres religiones creen en un solo Dios, no en el mismo Dios, sino en un solo Dios. Creen también en los ángeles, por ejemplo, ahí tienen a San Miguel, a San Rafael y a San Gabriel. Bien, a ver, vamos a ver unas preguntas de repaso. ¿Cuál es el origen y significado de cada religión? ¿En qué consiste su doctrina y sentido de la vida religiosa? ¿Cuál es la influencia que cada religión tiene en la humanidad? ¿Por qué el cristianismo es la única religión revelada? ¿Por qué el cristianismo es la religión con más fieles y la más perseguida? ¿Qué es lo que hace al cristianismo la religión más influyente? Muchas gracias. Si te gustó este video, regálame un like. Si no, puedes escribir preguntando o comentando para mejorar ese trabajo.